El caso Barquinha o incidente Barquinha es un caso que se hizo conocido por la prensa brasileira y que ha recorrido al mundo. El caso nos hablaba de la supuesta aparición de naves espaciales y extraterrestres, una captura de la nave y los seres extraterrestres por las autoridades militares brasileiras el 20 de enero de 1996. También se le conoce por ser, según algunos, el Roswell brasileiro. El municipio de Barquinha se encuentra al suroeste del estado de Minas Gerais. Este supuesto incidente, como sucedió en Roswell, atrajo turismo y fue explotado por sus habitantes. El caso Barquinha ocurrió en la ciudad donde residía el propio Ubirajara Rodríguez, uno de los pocos y principales investigadores ovnis activos en el país, Brasil. El local donde las tres niñas decían haber visto el ser extraterrestre estaba cerca de su casa. Meses antes del caso Barquinha se popularizaron las falsas grabaciones de una autopsia a un extraterrestre en Roswell. Una serie de coincidencias como estas ayudan a explicar lo que probablemente sea un mito creado por una confusión. El investigador Ubirajara Rodríguez parece haber cambiado de opinión. En 2009 escribió con Carlos Reis el libro La deconstrucción de un mito sobre la ufología. En la conferencia que hicieron sobre el libro podemos ver cómo recogen la similitud de la ciencia ficción anterior a 1947 y posterior con el fenómeno OVNI, cosa documentada ampliamente en este canal y aún queda por publicar bastantes cosas. El libro dice abordar la ufología de una manera racional, reconociendo la ausencia de evidencia para hablar de hipótesis extraterrestre y proponiendo cuestiones, ideas y caminos para que la ufología deje de ser un festival de fraudes y aberraciones. En 2010 se daban las conclusiones de las investigaciones de las autoridades. La divulgación de las conclusiones fue hecha por la revista Istoe, causando agitación porque en ella el coronel Lúcio Carlos Finjold Pereira sugiere la hipótesis más probable y sorprendente. Según el investigador, la hipótesis más probable era que el supuesto ser extraterrestre era realmente un ciudadano conocido como Omudiño, que tiene una deficiencia, estando probablemente sucio, decía, debido a las fuertes lluvias, visto en cuclillas junto a una pared, habría sido confundido por tres chicas aterrorizadas con una criatura del espacio. Este habitante de Barquinha acostumbra estar agachado y mirando al suelo, como el caso Barquinha. Es mucha casualidad, nos dice en escepticismoaberto.com, la fuente de lo que os estoy diciendo, es mucha casualidad que el extraterrestre fuera visto en el mismo sitio que frecuentaba Mourinho y a poca distancia de donde él vivía. La excitación y confusión de las chicas, unidas a la fantasía de las personas y el sensacionalismo de los medios de comunicación, pudieron ser la semilla que creó la leyenda y el mito de Barquinha. Esta explicación seguramente no satisface a los más entusiastas, como no fue satisfactoria para las chicas y tampoco para el ufólogo Rodríguez, quien en 2001 en su libro Caso Barquinha descartaba la hipótesis. Bien es cierto que parece haber cambiado de opinión sobre el fenómeno OVNI y él mismo reconoce que el caso Barquinha no es la prueba de un ser extraterrestre en la Tierra. También dice que al principio del relato nunca se hablaba de un extraterrestre y se ve que ha cambiado bastante su relato. También en Escepticismo Aberto nos decían que el investigador que dio a conocer el caso, que es Ubirajara Rodríguez, vivía muy cerca del lugar y si no fuera por él no se hubiera dado a conocer. Luego el Barquinha, como ya he dicho, se ha convertido en una especie de Roswell, ya no solo el caso sino también la localidad, ya que la localidad es Barquinha. El nombre del caso Barquinha viene dado por la localidad, lo mismo que ocurre en el caso Roswell. Y en este caso también hay que decir que Mourinho, la persona que se dice que puede ser, era una persona que vivía allí, en ese sitio, que pasaba por allí todos los días. Entonces también en Escepticismo Aberto decían que es muy casual que en el mismo sitio que hay una persona con las mismas características
que es una persona que suele andar agachada, que tiene deficiencias mentales, cubierto de barro por las lluvias, o quién sabe qué le hubiera pasado, si se habría caído, cómo fue la cosa, si realmente fue la lluvia también lo que a las niñas les impidió ver la forma real. Por supuesto, como ya decía en el escepticismo abierto, esto no va a satisfacer a todo el mundo, porque algunas personas no sois capaces de comprender cómo de un relato, vamos a decir, incluso si las niñas no hubiesen contado tal cual el relato, si lo hubiesen contado de otra manera y luego lo fueron manipulando. No sabéis hasta qué punto una historia, si se publica un medio de comunicación, puede crear una psicosis colectiva de un montón de gente diciendo lo mismo. Y bueno, también ahora me acuerdo de otra noticia que empezó como una noticia falsa, luego se descubrió que era todo falso, pero las personas decían haber visto las cosas que se decían en la noticia falsa. Pues lo mismo también hay personas que cuando sale una noticia falsa dicen yo lo vi. Eso es lo que explica casi todas las leyendas urbanas. Entonces, fuera equivocación de las niñas, exageración por el trauma de una visión que no supieron comprender, sea porque los medios adulteraron la historia, o fuera porque los medios, las niñas y los habitantes de Varginha, todos inconscientemente ayudaran a crear el mito de Varginha. Yo tengo mi opinión y ahí tenéis varias opciones de realmente cómo pudo ocurrir. Por supuesto son hipótesis, pero también para mí es importante que el ufólogo que dio a conocer el caso, que lo investigó, hoy en día parece que reniega de lo que publicó en su día y dice que no es la prueba de que un ser extraterrestre haya visitado nuestro planeta, lo que nos da a entender que toda la historia que se creó, como en Roswell, de que capturaron al ser, lo llevaron a un sitio, quizá toda esa historia es falsa y por eso él reconoce que solo es un caso donde se vio una criatura. Incluso llega a decir que en un primer momento no se identificó como extraterrestre. Por lo tanto, yo creo que es importante dar a conocer esta historia y sobre todo la opinión del ufólogo que investigó y sin el cual el caso Varginha no hubiese sido lo que es hoy en día. Bueno, por supuesto este caso lo encontraréis en un montón de documentales como un caso famoso en Brasil, pero muy probablemente nos cuente esta historia. Hasta otra, chao.